Mientras tanto, vamos a pensar un poquito en lo que significa la palabra padre. En el Antiguo Testamento había una palabra hebrea que es la palabra ab. ¿Recuerdan ustedes que es en Romanos capítulo 8, donde Dios dice que el Espíritu Santo hace que nosotros le digamos a Dios, Abba, Abba Padre? ¿Qué Abba realmente lo que significa es Padre? ¿Qué significa la palabra Padre en el Antiguo Testamento? En primer lugar, significa que Dios ha puesto en el varón ciertas cualidades para que pueda ejercer su función de papá. Una de ellas es que el varón tiene que ser fuerte como un toro. Sí, así es. Dios le ha dado al varón también un liderazgo. Todos los varones son líderes. Todos los varones son líderes. El término significa eso. Hay un liderazgo que el varón ejerce. A veces en la casa hay peleas. La mujer obstruye o no quiere reconocer el liderazgo que Dios le ha puesto al varón. Y se arman problemas por eso. O los hijos no quieren reconocer el liderazgo del varón. Pues déjeme decirle que eso lo estableció Dios, aún en su estructura, por el solo hecho de que el varón sea un padre. O sea, un varón para ejercer su función de padre. Segundo, pasamos al Nuevo Testamento y el término griego es patre o patrie, de donde viene la palabra patria. Y es interesante entonces que Dios utiliza a los varones para formar los esquemas de la sociedad. ¿Tiene que arreglarnos aire? Bien, entonces vamos a continuar y ya veíamos la primera. La primera responsabilidad de los padres es criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Ya leímos el versículo. En primer lugar, vamos a pensar en la palabra criar. ¿Qué es eso de criar? ¿Qué dice la Biblia de criar? Me llama la atención que los conceptos de la sociedad nuestra en cuanto a la crianza son completamente diferentes a los conceptos de Dios. Hay una cultura allí en La Guajira, los indígenas de La Guajira, los hombres pueden tener la cantidad de mujeres que ellos quieran. Lo único que ellos necesitan es el sustento. Si le pueden dar maíz a la mujer, si le pueden dar de vez en cuando que compre para carne de chivo, que es una de las comidas más preferidas allá, entonces ellos pueden tener una mujer, si le dan la comida. Pero la Biblia dice que tener una mujer es más que darle comida. Tener un hijo es más que darle comida. Tener un hijo es criarlo. ¿Qué significa criarlo? Significa llevarlo desde la niñez, desde el vientre, hasta que sea maduro. Que sea una persona capaz de enfrentar las vicisitudes, las necesidades, las situaciones que se necesitan en la sociedad. Entonces, es llevarlos hasta la madurez, proveyendo para ellos, primero, la primera cosa que se necesita es el sustento, la comida. Los varones, los papás, son responsables de proveer para sus hijos el alimento, el sustento, la comida. Esa es responsabilidad del varón. Que la mujer le ayude, bueno, es ayuda idónea, pero es responsabilidad primaria del varón, delante de Dios. Segundo, ¿qué otra cosa se necesita para criar? ¿Qué otra cosa se necesita? Afecto. Me llama mucho la atención que la Biblia aún dice que para poder tener animales que produzcan, hay que darle afecto. ¿Cuánto más a los hijos? Los hijos necesitan afecto del papá y afecto de la mamá. Es diferente el afecto del papá al afecto de la mamá. Algunos papás se escudan de que ya tienen suficiente con el afecto de la mamá. No, señor. Los varones también debemos darle afecto de varones a nuestros hijos para que puedan cumplir o para que puedan crecer de manera sana, de manera apropiada, integralmente. Algunos varones creemos que solamente con dar la comida en la casa, darle el vestido, proveer dinero es suficiente. No, señor. No, señor. La Biblia nos enseña que criar es darle afecto a nuestros hijos de papá. Hace unos años teníamos un problema en la sociedad
Se pensaba que darle afecto a nuestros hijos los hacía homosexuales. Y no es así. Entonces los varones crearon una caparazón, una dureza. Hay que tratarlos duro, hay que darles duro. No. Dios nos enseña que criar indica también darles un trato de ternura. Los papás no nos desgastamos, no nos volvemos de otra clase si le damos a nuestros hijos ternura. Hermanos míos, hay muchos mitos en la sociedad, muchas mentiras destructivas. La palabra de Dios nos ordena criar nuestros hijos dándoles afecto, cariño, ternura. Y la otra cosa que se necesita para criar, hay que darles entrenamiento. Entrenamiento. Algunos papás crían a sus hijos como quien está criando un hato de ganado. Tiran los terneros, los animales, lo tiran allá en el potrero y lo único que hacen es llevarle agüita, llevarle sal de vez en cuando, llevarle melaza, pero no los entrenan. No los entrenan. ¿Saben ustedes? Cuando era niño tuve el privilegio de estar en un hato grande de ganado. Y yo recuerdo que veía a esos hombres fuertes tratar de sacarle leche a una res que había sido botada en un potrero. Eso es lo más difícil, ¿saben ustedes? Es una res arisca, es una res que hace mucho daño con la pata. No deja que le saquen la leche así nomás, a diferencia de las reses que están allí criadas con la familia, las enseñan, ya no tienen ni siquiera que amarrarle el ternero, y mucho menos a ella, porque han sido entrenadas. Muy bien. Los hijos nos cuestan el doble. Salen caros, pero no tienen precio. ¿Están de acuerdo con eso? Los hijos salen caros, hay que invertirle mucho. Hay que invertirle mucho, no solamente plata, sino afecto. Hay que luchar por ellos. Invertir la vida, porque la vida de nosotros como papás se invierte en nuestros hijos. ¿Pero vale la pena? ¿Vale la pena tener hijos? Amén. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dios ha establecido que lo correcto es que los papás provean para sus hijos. Todo papá debe proveer, así sea creyente o no creyente. Pero si hay algún creyente que no quiere proveer para su casa, ¿qué dice Dios? Es peor que un incrédulo, que uno que no cree en Dios. Así lo considera Dios. Lo lógico es eso, que los papás provean para los suyos, para los de su casa. La palabra casa es la palabra familia. Primero para los de su casa. Ok. Criar incluye todas las áreas de la vida de los hijos. Incluye sustentarlos espiritualmente, sustentarlos emocionalmente, sustentarlos físicamente, sustentarlos materialmente, lo que ellos necesiten, sustentarlos socialmente. Nuestra sociedad está pasando un momento muy crítico, muy difícil, porque los hogares, las familias, les están arrojando hijos que no tienen formación, hijos que no tienen crianza, hijos resentidos, hijos llenos de odio. ¿Y dónde van a expresar todo ese odio? En la sociedad. En la sociedad. Muy bien. Criar en disciplina. Hay otro aspecto que dice este versículo. Dice, criad en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a hablar ahora de la disciplina. Una de las tareas de los papás es la disciplina de los hijos. Algunos papás creen que disciplina es tomar un garrote y darle por la cabeza, por la mano, por donde caiga. Eso no es disciplina.
Eso es venganza. Eso es que el papá está lleno de resentimiento, lleno de odio, y cuando el hijo le hace alguna cosa, se desquita con el hijo. Y como está lleno de eso, entonces no mide lo que está haciendo. Eso no se llama disciplina. La palabra disciplina es instrucción, es entrenamiento, también incluye corrección. Cuando el hijo actúa mal, cuando el muchacho peca, entonces se corrige, pero se corrige sin destruirlo. La Biblia nos ordena que los papás debemos corregir a nuestros hijos, porque si no lo corregimos, la Biblia que dice, no lo ama. Los papás que no corrigen a sus hijos, no están tratando a sus hijos como papás. ¿Sabe qué le están diciendo a sus hijos? Usted a mí no me importa, usted es peor, o para mí usted es como si no fuera mi hijo. Ahora más tarde lo vamos a leer. Hebreo es el que dice, ¿cuáles son los que no tienen disciplina? Los bastardos. ¿Qué significa la palabra bastardo? Que no es hijo. La palabra disciplina es un proceso de formación para toda la vida. ¿Acaso no le gastamos tiempo a nuestros hijos para que aprendan a escribir? Y le tomamos la manito al niño y comenzamos a hacer las líneas. Eso es disciplina. Pero lo que pasa es que la disciplina involucra toda la vida de la persona, su vida espiritual, su vida emocional, su vida social, todos los aspectos de la vida. No solamente en la vida material o psicológica. Hay que ejecutarlo en todos los aspectos de la vida. Criar en disciplina. Mire lo que dice Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea, que la disciplina, según Dios, es amorosa, es manifestación de amor divino. Yo recuerdo la primera vez que le pegué a uno de mis hijos. Agarré 2 deditos y como estaba tan pequeñito, agarré el piececito y le di por el piececito. Estaba en una rebeldía impresionante, llorando. Ya se le había dado seno. Ya lo revisamos por todas partes. ¿Será que le picó una hormiga? No había hormiga por ninguna parte. ¿Será que le duele el oído? Revisamos los oídos y los oídos estaban bien. Y cuando el niño está rebelde, se nota. Usted puede distinguir cuando duele, cuando llora, porque le picó una hormiga, porque le duele algo, a cuando es manifestación de rebeldía. Usted lo va a cargar y ¡ah! Pero papito, tome la teta. ¡No! No habla todavía, pero lo dice de todas maneras con su llanto. Y en ese momento el muchacho comprendió. Solamente con eso. Eso es disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? 11 del capítulo 12 dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina produce beneficios. Uno de los beneficios, ¿cuál es? Santidad, justicia, gozo. Los hijos después van a disfrutar el ser disciplinados. Sigamos. La disciplina del Señor es para los hijos. Cuando el papá no disciplina a sus hijos, los está tratando como si no lo fueran. Miren lo que dice Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuántos hijos de Dios reciben disciplina? Todos. Dios no deja a ninguno de sus hijos sin disciplina. Porque la disciplina es la que forma. Porque la disciplina es la que lleva la santidad a práctica. Porque la disciplina es la que perfecciona. A veces nosotros, hermanos,
negociamos la disciplina y pensamos, es mejor que no le diga nada. O sustituimos la disciplina por cualquier otra cosa, entre ellos la ira de nosotros. En lugar de ayudar a nuestros hijos, lo que hacemos es daño. Pero Dios dice que la disciplina es provechosa. ¿Sabe qué dice el mundo? El mundo dice que la disciplina traumatiza. Usted verá a quién le cree, al mundo o a Dios. Hoy en día, la sociedad no controla a los niños. Los niños están muriendo, están estrellándose, están yendo por el despeñadero. ¿Por qué? Porque son niños que no tienen formación. Y eso los lleva a la muerte rápida. Okay. La disciplina entonces es provechosa. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. La disciplina no la estableció el hombre, la estableció Dios. Dios la ordena. Los papás que no disciplinan a sus hijos desobedecen a Dios y tendrán que llevar la consecuencia de ello. Creo que por ahí tenemos un caso de un varón de Dios, de un profeta, de un sacerdote, que no cumplió con el papel de disciplinar a sus hijos. ¿Y la consecuencia cuál fue? Mire usted, peligro de la falta de disciplina. Entonces Dios tiene que disciplinar a dos personas, al papá y a los hijos. A este varón le tocó ver la muerte de sus hijos rápidamente. Mire lo que dice el primer libro de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Miren ustedes. Pregunto, ¿sabía Elí que había actuado mal como papá? Él sabía. Él ya sabe la iniquidad que cometió. Él mismo le hizo daño a sus hijos. ¿Cuál fue el daño? El daño fue no entrenar a sus hijos, no educar a sus hijos, dejar que sus hijos vivan medalaganariamente. Y eso lo llevó a tener que ver que sus hijos murieran delante de él. Dios le dio juicio a sus hijos. Hermanos, eso es lo que provocamos nosotros cuando no actuamos como Dios dice que actuemos. Los papás deben disciplinar a sus hijos. Disciplinar es entrenarlos, instruirlos. Cuando usted ve a un niño haciendo cosas de niño, no se llene de rabia. Entienda que él no sabe. ¿Saben ustedes, hermanos, que me da dolor que los papás, cuando vemos eso, algunos nos llenamos de rabia, otros nos hacemos los ciegos, pero no vemos que nuestro niño necesita disciplina. ¿Y qué es disciplina? Instrucción, formación. Muy bien. La tercera cosa que este versículo nos dice es criar a nuestros hijos en amonestación del Señor. ¿Qué es amonestación? Amonestación es, para algunos, me lleno de rabia y entonces le pego la vaciada a la otra persona, al hijo. No, señor. No, señor. La palabra amonestar quiere decir establecer, cambiar los pensamientos equivocados que tienen nuestros hijos. ¿Cuán importante es lo que pensamos? ¿Cuán importante es lo que pensamos? Si nuestro hijo está actuando mal, es porque él piensa mal. Si nuestros hijos están actuando mal, es porque él piensa mal. Porque según lo que piense, así actuará. ¿Quién es el responsable de cambiarle los pensamientos? Entonces los papás dicen, mejor lo envío a la escuela.
Mejor le compro un televisor y lo pasa todo el tiempo allí viendo el televisor. O le compro un juego para que se entretenga. No, mi hermano, esos juegos están incursionando a la mente de su hijo. Y están formando allí mentiras, engaños, cosas que van a influir para que su hijo más tarde actúe de acuerdo a lo que está recibiendo. Usted es el responsable de fijar los pensamientos de Dios, las verdades de Dios en la mente de ese muchacho. La palabra amonestar significa eso. Significa cambiar esa mentalidad falsa, equivocada, poniendo los pensamientos de Dios en la mente del muchacho, fijándolos. Permítame decirles algo. Voy a hacerles una pregunta. ¿A quién cree usted que creerá más sus hijos? ¿Al maestro de escuela dominical o a usted? No me vaya a responder. ¿A quién cree que creerá más su hijo? ¿Al maestro de escuela dominical o a usted? ¿Acaso no es usted la persona que Dios le dio como la autoridad y la persona que está en continuo contacto con su hijo para que ejecute esa función? Es usted, papá. Una de las funciones primordial del papá es fijar los pensamientos de la palabra de Dios. Esa es su tarea. Si su hijo piensa mal, es quizás porque usted no ha cumplido su papel. Y si su hijo piensa mal, va a terminar mal, porque lo que uno piensa, lo ejecuta. Y lo que uno ejecute mal, tendrá sus consecuencias malas. ¿Correcto? Muy bien. Miren ustedes algunos papás cumpliendo su función allí. Algunos papás nos preguntarán, ¿desde cuándo hay que comenzar a fijar en nuestros hijos la verdad de Dios? Desde el vientre. Desde el vientre. Me llama mucho la atención que 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, nos dice eso. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Loida y Unice, sin tener conocimiento avanzado como hoy lo tenemos, comenzaron a hacer un trabajo desde la barriga. Ahí estaba Timoteo metido. Y este hombre más tarde llegó a ser uno de los grandes pastores del Nuevo Testamento. Un gran varón. Uno de los pastores que comenzó a servir a Dios desde joven. Pero desde el vientre, porque la palabra griega allí aparece desde el vientre, estas mujeres comenzaron a formar a este niño. Algunos papás dicen, no, él todavía no sabe, no habla. Los niños saben desde que son personas. Somos personas desde el momento en que somos engendrados. La vida comienza cuando Dios crea la nueva vida por la unión del óvulo y el espermatozoide. Ahí comienza la vida humana. Ahí está completo el espíritu humano. Ahí ya está completa el alma. La única parte del ser humano que está en formación es el cuerpo. Ok. La segunda función de los papás en sus hijos es exhortar a sus hijos. Vamos a leer juntos estos dos versículos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. La palabra del Señor dice así. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Los papás tenemos la función natural, la obligación delante de Dios de exhortar a nuestros hijos. ¿Qué es exhortar? Me llama mucho la atención que la Biblia no nos ordena regañar. Nos ordena amonestar, nos ordena exhortar. Exhortar no tiene que ver con regañar. Si usted regaña, no se engañe, no está exhortando. Está solo dejando salir su ira. Así nos pasa como papás. Nos llenamos de ira con nuestros hijos y en lugar de cumplir nuestra función, salimos por otro camino. Y el camino del regaño a veces es más fácil.
pero más dañino. Lo correcto es lo que Dios establece. Miremos a ver qué es lo que significa la palabra exhortar. Exhortar primero es estar al lado del hijo. Usted no puede exhortar a su hijo, permítame, ni por Facebook, ni por WhatsApp, ni por ping, ni por mensaje de texto, ni por cualquier otro medio. Para que usted exhorte a su hijo, tiene que estar al lado de su hijo, lado a lado. Tiene que haber el contacto físico, tiene que haber la cercanía. ¿Saben ustedes? Hay papás que pierden autoridad por sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos poco lo ven al lado de él. Creo que fue el mes pasado que veíamos una película y este hombre, cuando se acercaba a su hijo adolescente para decirle algo, el hijo lo rechazaba. Tenía los audífonos puestos. ¿Sabe por qué? Porque su hijo vivía por un lado y su papá por otro lado. De vez en cuando se encontraban en la casa, pero así, de encontronazos. Cuando su papá decidió correr al lado de su hijo le gustaba trotar. Y el papá entonces decidió trotar con su hijo para aprovechar el tiempo. Mientras trotaban, a hablar con él, tratarlo. Entonces encontró que cuando él le hablaba a su hijo, lo que él le decía tenía eco, tenía valor, tenía importancia. ¿Cuántos papás hoy están ocupados todo el tiempo? Lejos de sus hijos. Por eso se les dificulta exhortarlos. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, ¿qué tienen que hacer? Porque la opción que toman es regañar, abrirle los ojos a los hijos. La palabra exhortar indica estar al lado para animar, para apoyar, no para regañar. Estar al lado de su hijo. Mi hijo está haciendo un proyecto, mi hijo está haciendo algo, yo me pongo al lado de él para animarlo. En la vida cristiana y en cualquier aspecto de la vida. La palabra exhortar es estimular. La Biblia traduce algunas veces, por ejemplo, como en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo os ruego. ¿Y sabe cuál es la palabra? La palabra exhortar. Exhortar no es, yo soy el papá y usted. No, exhortar es ponerme al lado de mi hijo como su amigo. Como alguien que está dispuesto a ser parte de la vida de mi hijo. O de mi hija, ¿no? No vaya a pensar que estamos haciendo discriminación aquí. Eso es, hermanos. Exhortar es eso. Vamos a ver algunos ejemplos de exhortar. Miren, por ejemplo, Josué capítulo 24, versículo 15. Cómo exhortó a su familia con este reto. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué se atrevió a decir, yo y mi casa serviremos. ¿Sabe por qué? Porque Josué tenía una relación cercana con su familia. Vamos a mirar otro versículo. El versículo, creo que es ese, 24:14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué tuvo autoridad ante el pueblo para decirles, temed a Jehová, servirle, quitad esos dioses. ¿Dónde estaba Josué en relación con el pueblo? Estaba metido dentro del pueblo. Utilizo estos dos versículos para mostrar cómo desde el lado, desde una relación cercana, se puede influir sobre otros, se puede influir sobre los hijos. La tercera función de los papás
es consolar a sus hijos. Consolar a sus hijos. Ya leíamos el versículo, dice, así como también sabéis que de qué modo, como el Padre a sus hijos, consolábamos. ¿Qué es consolar? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué significa consolar? Miremos, un padre tierno, así es con sus hijos. Yo no sé usted cómo evalúa su tiempo con sus hijos. ¿Juega con sus hijos? ¿Hay tiempo para sus hijos? Hoy en día tenemos tantas actividades que algunos papás no sacan tiempo para eso. La palabra consolar es relacionarse de cerca. Otra vez aparece la idea aquí. Aunque es diferente la palabra, hay una preposición griega que ambas la tienen, que indica estar al lado el uno del otro. El papá al lado de su hijo o de su hija. Al lado. En este sentido, el propósito es confortar. El propósito es estimular. El propósito es darse cuenta qué cosas producen aflicción en sus hijos. Algunos papás se han quedado asombrados porque los niños también sufren tristezas. Los niños también sufren desánimo, no importa la edad que sea. Los niños son personas, piensan, sienten. A veces no entendemos los niños por qué se desaniman. Hay que entenderlos. Pero ¿cómo lo podemos entender? Estar al lado de ellos. La palabra aquí da la idea de alentar, tratar de llevar al niño desde el lado a superar cualquier tipo de situación emocional que tenga. Hoy en día tenemos muchos problemas de los niños en los colegios, ¿no? Aún en la universidad nuestros hijos pasan por crisis, pasan por dificultades. Vamos a leer primera de Tesalonicenses 5:14. Vamos a leerlo todo junto. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí en este versículo no se refiere a la relación de padre e hijo. Es la misma palabra griega que aparece, alentar, para hablar allá en consolar. Dios dice que los creyentes, aquí en este versículo, tenemos que estar pendientes los unos a los otros. Hay cosas que nos desaniman. Hay cosas que nos desalientan. Cualquier situación. Puede ser dinero. Puede ser a alguien que me dijo algo. Puede ser cualquier circunstancia. A veces ni siquiera sabemos por qué. Estamos desanimados. Pero los creyentes tenemos la obligación de estar pendientes de mi hermano. Y de saber cuándo se desanima para estar allí para animarlo. Ánimo, mi hermano. Sigamos adelante. Vamos a hacer esto. Esa es responsabilidad de la iglesia. Esa es responsabilidad de los papás también con sus hijos. Estar pendiente cuando a nuestros hijos se les baja el ánimo para consolarlos. Muy bien. La relación cercana, consolativa en los hijos es insustituible. Es necesaria para ejercer nuestro papel paternal delante de Dios y de nuestra familia. Los padres que entienden a Dios y a su función aprovechan al máximo la relación con sus hijos para ser amigos y para ser hermanos en Cristo. ¿Saben ustedes, hermanos, que sus hijos también son hermanos en Cristo? Hay cosas que Dios no nos permite como hermanos en Cristo, como tratarnos de manera violenta. Dios no nos permite eso. A veces nosotros se nos olvida que nuestros hijos son también creyentes, son miembros de la iglesia y que Dios nos ordena que debemos tratarle como creyentes también, como mi hermano en Cristo. No permita que otros ocupen ese lugar de privilegio en ellos. Algunos papás se sorprenden cuando sus hijos, en lugar de buscarlos a ellos
para pedirles un consejo, van a buscar a sus amigotes, a sus compinches. ¿Por qué? Porque usted no ocupó el lugar en sus hijos. ¿Así es? Muy bien. La cuarta función de los papás, según este versículo, es encargarle. Y dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermanos, ¿saben ustedes que los seres humanos necesitamos que haya alguien que nos diga qué hacer? Que nos pida cuenta, que nos estimule. Y Dios ese orden lo tiene en la iglesia. Es en 2 de Timoteo capítulo 2, donde dice, lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El Señor Jesús tomó 12 hombres, los entrenó y les dice, así como yo los entrené a ustedes, vayan y encárguele a otros lo mismo que yo les estoy dando. Por esa razón, Dios ordena que los papás le hagan cumplir tareas a sus hijos, le den tareas específicas. Hay hijos que pasan todo el tiempo durmiendo y la mamá con la lengua afuera. Sí, y el papá con la lengua afuera, tratando de hacer los oficios. Ay, pobrecito el chino, tiene 18, 21 años. Ay, pobrecito el chino. Están entrenando a este muchacho para que sea alguien que va a ser una carga para otros. Vamos a ver qué significa. Miren ustedes, ya este niño está recogiendo la basura. Lo está haciendo. Ahí él está jugando, pero en medio del juego está aprendiendo que la basura hay que recogerla. Hay que recogerla. Miren, estos dos ya son unos tremendos chefs. Hermanos, los niños sí pueden y deben hacer cosas en la casa. Hay que enseñarles. Hay que tener paciencia. No va a quedar igual como cuando usted hace la comida. Miren, a pesar de que sean los mismos ingredientes, pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo. ¿Cuántas mujeres se casan y no saben cómo hacer un cafecito, un tintico? Miren ustedes, estas dos niñas allí ocupaditas, cumpliendo funciones. Yo lo hago, aprendo a ser responsable. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Que hay niños que son muy pilosos para ayudar y los papás le dicen, no, déjenlo así, mejor lo hago yo. Usted no hace las cosas bien. Claro que las hace bien, pero las hace bien como niño. Y si usted no le permite a su niño ayudar en la casa, usted estará dándole la peor lección en su vida, que no debe hacer. Las demás personas deben hacer para él. El niño puede aprender desde pequeñito a hacer cosas. Una lección sencilla. Vaya, juegue, riegue todos los juguetes, pero después, entonces venga y recoja los juguetes. Eso será una lección que su hijo va a tener presente toda la vida. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando a ser responsable. Yo boto los juguetes, yo los recojo. Soy responsable de lo que yo hago. Soy responsable de lo que yo hago. Pero hay mamás que le tienden la cama al niño de 25, de 29 años. Ay, pobrecito el chino. Pobrecito. Sí. Mire, nos comentaba un estudiante una vez en el instituto que la mamá le mandaba, ¿dónde está Daniel ahora? La mamá le mandaba a la empleada para que le arreglara la cama, le arreglara la pieza. No, parte del entrenamiento que nosotros recibimos, hoy lo está recibiendo Daniel allá, es que aprendemos a lavar la ropa, a planchar nuestra ropita, a limpiar la pieza, a tenerla bien aseadita. Sí, eso nos ayuda. Eso nos ayuda. Eso es parte del entrenamiento. Aunque eso se debe aprender, ¿dónde? En la casa. En la casa. Muy bien. Nuestros hijos y las tareas domésticas. Hay que darle tareas a nuestros hijos. Que saquen la basura.
que tiendan la cama, que limpien. Si derramaron algo, que lo limpien, que lo recojan, que lo recojan. Eso es tan importante. Eso es tan importante. No importa la edad, ellos pueden hacerlo y deben hacerlo. Y es su responsabilidad como papá. Miren, consejo para los papás. Aclárenle a sus hijos, pónganle horario a sus hijos sobre las funciones que van a ejecutar en la casa. Aclárele, dígale, Juanita le toca el día martes, Pedrito el día miércoles, Sancochito el día viernes. Sí, póngale bien tareas específicas, lo que debe hacer. Muy bien. Encárguele tareas específicas a sus hijos. Exíjale que cumplan las tareas. Pero también una cosa muy importante, nunca le diga a sus hijos, no hombre, es que cuando usted hace el aguamiel, no, reconózcales el trabajo que hace. Permítales a sus hijos hacer tareas en la casa. Recuerde que ellos aprenderán haciendo. Muy bien. La quinta tarea, la quinta responsabilidad es gobernar bien su casa. Vamos a recordar este versículo todos juntos. Dice así, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra gobernar, miren ustedes, ¿quién gobierna ahí? Bueno, miren esto, miren esta otra imagen. Mi mujer me domina y miren el otro allá pidiéndole cacao allá detrás del mueble. Y miren esta, los hombres solo necesitan aprender 4 letras del abecedario. ¿Cuál es? O, B, D, C. Eso no es así, la Biblia dice que eso no es así, hermano. Eso no es así, ese no es el orden de Dios. Gobernar es estar al frente de la familia, pero hay hombres que le permiten a la mujer hacer eso. ¿Por qué? Él están por allá en el chinchorro, mientras ella tiene que estar saltando montes para pagar los recibos y haciendo todas las cosas. No, señor. Gobernar es estar al frente. La palabra gobernar ahí es liderar. La palabra gobernar allí es estar presente liderando. Si hay que ir a hacer alguna representación de la familia, yo voy, porque yo soy el varón. Si hay que ponerle el pecho a las situaciones difíciles de la vida, aquí estoy yo. Vaya, mija, vaya usted. Vaya a la tienda. No hay platica. Vaya, el vecino sí le fía a usted. No, vaya usted es el varón, usted es el que tiene que poner el pecho. Vaya, mija, mire, se dañó el tomacorriente, vaya. Igual. Si se queda pegada ahí es usted, no yo. La palabra liderar es ser el primero, ser el modelo. La palabra liderar es ejercer la autoridad que Dios le ha dado a usted como varón, como papá. Eso es liderar. Eso es gobernar. Sigamos. Y número 6. Hay que tener a sus hijos en sujeción. Yo quiero que esta parte de la sujeción la entendamos bien. Ahora vamos a ver varias imágenes, varios versículos, y entonces vamos a hacer una pequeña conclusión de esto, de sujeción. Luisfer, por favor. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La palabra sujeción indica que hay un orden, una organización, una estructura que Dios diseñó. Para la familia ya está diseñada. ¿Quién cumple qué funciones? Ya está diseñado. Ya está diseñado. La palabra sujeción no significa que alguien es más que otro. No, señor. La palabra sujeción indica que hay un orden administrativo. Administrativo. En el gobierno también. ¿Por qué Dios quiso poner a Santo otra vez ahí? No sabemos por qué. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone a los que gobiernan. En la iglesia también. ¿Por qué decidió Dios traer un pedacito de costeño por allá? Ponerlo por aquí. Eso es así. Dios es el que hace esas cosas. De manera soberana. Soberana. Es Él el que gobierna su iglesia como quiere. En el trabajo también. ¿Por qué Dios te da cierto tipo de trabajo? ¿Y por qué hay una persona ya que es responsable en el trabajo? Bueno, Dios lo establece así.
Dios establece una autoridad directa. Él mismo ejercita su autoridad, pero también Él delega funciones. Sobre el varón, Él delegó la función de gobernar su casa. Y la casa entonces reconoce que hay alguien que lidera y que responde. Usted responderá delante de Dios, mi hijo. Venga, yo le ayudo. Esa es la idea entonces. O los hijos ayudan al papá reconociendo la autoridad. Digamos. Ahí está. Dios, el papá, la mamá y ¿quiénes? Los hijos. Vamos a leer todos juntos este versículo. Dice así. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quién estableció al papá como la autoridad? Dios. ¿Eso no significa que el papá es más que la mamá? No. ¿Más que los hijos? Tampoco. Es orden, es un orden. La palabra someterse significa estar bajo un orden. ¿Que lidera quién? ¿Que gobierna quién? Dios. Eso es lo que significa la palabra autoridad. Sujetarse o someterse es estar bajo el orden administrativo dirigido por Dios, donde yo tengo mis responsabilidades, pero también el otro tiene las suyas. Eso es. Porque, hermanos, nosotros como varones somos responsables de haber abusado de la autoridad que Dios nos da. Hay varones que dicen, aquí en la casa mando yo. No, 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 no. En mi casa manda Dios. Y el varón tiene que hacer lo que le compete, lo que le toca. La mujer lo que le toca. Los hijos lo que le toca. Pero en mi casa manda Dios. Eso es. Me cuentan la historia allá en la costa de que hubo una mujer que no respetaba al marido, ¿no? Y tenía un gallinero por allá y el varón veía que todos los días se levantaba bien tempranito el gallo y se paraba allá sobre una cerca y batía la sala y él veía, y las gallinas, todo el mundo le obedecía al gallo. Así que un día el varón se subió en la misma cerca del gallo. Bien tempranito en la mañana y comenzó a batir, a pegarse duro en el pecho. ¡Caca, caca! ¡Caca, caca! Agarró la mujer un garrote y usted sabe lo que pasó. Casi matan al gallo. Entonces, siguió igual. Hay que reconocer entonces la función de cada uno. Normalmente Satanás va a atacar lo que Dios estableció. Y si Dios estableció un orden en la familia, el diablo lo va a atacar. La autoridad es para protegerse, así como todas estas personas están en la familia. Pero el varón no debe abusar de su autoridad. El varón debe cumplir sus funciones de varón. Si Dios lo puso en la familia es para cuidar la familia, no para abusar de la autoridad. Algunos varones dicen, usted cállese. No, señor, la mujer debe opinar, debe hablar, pero con respeto. Con respeto. La pareja no debe pelear, deben ponerse de acuerdo. ¿Usted qué piensa, mi amor? Miren ustedes, hermanos. Dios diseñó a la mujer y al varón diferentes, pero los hizo para hacer una sola carne. ¿Para qué? Para que se complementen. La manera de ver las cosas, la mujer es diferente al varón. ¿Cuántas cosas me ha hecho ver mi esposa? Mi amor, mire, esto y esto y eso, yo no lo había visto. Por esa razón la Biblia dice que ella es ayuda idónea. Pero tampoco la mujer debe tratar de usurpar el lugar que le ha dado Dios al varón. Porque entonces se genera un desequilibrio en la casa, en la familia. Eso es lo que Dios estableció, hermano. Y Dios es todo sabio. Estoy seguro que la sabiduría de Dios es muchísimo más grande que la sabiduría de nosotros. ¿Así es, hermanos? Es muchísimo más grande. Muy bien. Y por último, 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ese es el orden de Dios. No significa que el padre es superior al hijo. Son coiguales, dice la Biblia. Pero hay un orden. El padre cumple ciertas funciones que el hijo no cumple y el hijo cumple ciertas funciones que el padre no cumple y se respetan mutuamente. Se respetan mutuamente. Muy bien. Terminamos aquí entonces, hermanos. Hay 6 responsabilidades. La primera de ellas es criar a sus hijos.
¿Qué es criar? ¿Sí recuerdan qué es criar? Es llevar desde, exacto, hasta la madurez. Hay que proveerle a los hijos 3 cosas para criarlos bien. ¿Cuáles son? Una es comida, sustento. La segunda, afecto. La tercera, entrenamiento. Segundo, la otra. ¿Qué otra responsabilidad tienen los papás? ¿Cómo? Exhortar a los hijos, así es. ¿Exhortar qué es? Gritarlo, ¿no? Eso que se le la vena esta aquí se le ponga. No. Exhortar es animar, estar al lado para animar a nuestros hijos. Exacto. 3, hay que consolar a los hijos. 4, hay que encargarle tareas a los hijos. Encargarle tareas a los hijos. Y número 5, hay que gobernar bien la casa. Gobernar es tener un garrote bien grande, ¿verdad? Como hacían los viejos antes, tenían un perrero. Algo así que... No, señor, gobernar es estar al frente. Es liderar, es ser el primero, es ser el modelo en la casa. Eso es gobernar. Tener a los hijos en... ¿Qué es sujeción? La sujeción es estar dentro del orden administrativo de Dios. Que la gracia del Señor, hermanos míos, nos siga guardando y nos dé la capacidad a nosotros, como padres, de cumplir estas funciones. Vamos a orar. Padre maravilloso, gracias te damos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por regalarnos este día para aprender de nuestras funciones paternas. Quiero en esta hora encomendar a cada padre que tú has traído esta mañana, reconociendo, Señor, nuestra humanidad, reconociendo, Señor, nuestras falencias. Te suplicamos que nos ayudes para desprendernos de cualquier egoísmo. Sana las heridas que haya en los varones para que cumplamos nuestras funciones. Señor, si hay varones llenos de resentimiento, de ira, si hay varones llenos de necesidades, de inseguridades, de inestabilidad emocional, espiritual, sé tú, Señor, tratando con cada uno. Y haz, Señor, que cada uno podamos gobernar nuestra casa, podamos entrenar a nuestros hijos, podamos entregarnos a nuestra familia desinteresadamente, sabiendo que de ti es que vamos a recibir el pago, la recompensa, pero que si no lo hacemos, también lo recibiremos. Señor, hoy cuando nuestra sociedad, en lugar de respaldar al varón para cumplir sus funciones, lo saca de ellas, lo denigra, te pedimos que nosotros, como varones tuyos, miembros de tu iglesia, dependamos de ti, Señor, para seguir adelante cumpliendo nuestra tarea. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que la gracia del Señor nos siga guardando.